Bien, buenos días. Vamos a iniciar hoy, pero antes de continuar con lo que vamos a ver hoy, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es la definición de cristología, que es el estudio de la persona de Jesús. El propósito, que es comprender quién es Él, qué hizo, para qué vino a este mundo, ¿verdad? La importancia de eso. Hemos visto fundamentos bíblicos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de cristología, o sea, pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que diríamos que son pasajes mesiánicos. Ayer, repasando un poco sobre esto, vi que hay dependiendo desde el punto de vista exegético, como se mire, hay entre 15 y 25 salmos mesiánicos que hablan y se refieren a Jesús, o tratan o profetizan sobre la persona de Jesús. Y también, pues, su encarnación, o sea, en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver es su encarnación, su deidad, o sea, de que Él es plenamente Dios y plenamente hombre también, su obra redentora, que es morir por nosotros en la cruz, la resurrección, que es lo importante porque Él es la primicia de los resucitados, y después vimos cómo la persona de Cristo, en ella hay 100%, hay 100% Dios o deidad o 100% humanidad, ¿no? Cómo se manifiesta eso en él, tanto la deidad como su humanidad. Esa manifestación de deidad y de humanidad, hubo la necesidad de hacer un concilio en el año 451 después de Cristo, porque ya habían en esos tiempos corrientes dentro de la iglesia que disminuían o le quitaban deidad a Jesús. Algunos, ya vamos a ver cuáles eran esas sectas o esas herejías que surgieron a lo largo del tiempo y que le restaban quizás deidad a Jesús. Simplemente decían que era un enviado de Dios, alguien que tuvo un principio, bueno, una serie de cosas que afirmaban que no son bíblicas y que hubo necesidad de confrontarlas. Y en el Concilio de Calcedonia, en 451, se definió el término unión hipostática, que es que en él, en Jesús, hay 100% la deidad y 100% la humanidad, el ser hombre. O sea, las dos cosas estaban contenidas en él. También vimos los títulos de Cristo. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. O sea, los nombres que se le dan a Jesús: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Señor, Cristo, Mesías, el Verbo, ¿no? Varias definiciones y los pasajes que lo definen así, ¿no? Hoy vamos a ver la obra de Cristo. Bien. Entonces, primero, su misión redentora. Cristo vino a cumplir, ¿qué? La voluntad del Padre, a rescatarnos, ¿de qué? Del pecado. Rescatar al hombre del pecado. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad, ¿no? Luego, ¿cuáles fueron esas fases de su obra? Hubo una parte que fue la humillación. ¿Por qué la humillación? No sé si alguna vez han escuchado eso. Pablo de eso habla en Filipenses, en el sentido de que él dice que él no estimó el hecho de ser Dios, sino que se humilló. ¿Por qué? ¿Por qué se humilló? Porque tuvo que venir al mundo como hombre para poder cumplir la ley que el hombre no pudo cumplir, ¿no? Y tuvo que igualarse a nosotros, cuando él en su majestad no tenía el más mínimo, la más mínima necesidad de hacerlo, pero sin embargo él se humilló, se encarnó y tuvo una vida de obediencia, también de pasión y de muerte, o sea, padeció por nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8, vamos a leer ese. Filipenses 2, es lo que les comentaba hace rato.
Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros, fíjense, Pablo exhorta a la iglesia, pero que también es a nosotros, a la iglesia de Filipo, que en nosotros debería haber esta cuestión, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Bien, después la exaltación. La exaltación tiene que ver con el hecho de que una vez que muere, no quedó, o sea, no se quedó en la tumba, sino que él resucita y asciende a la diestra de Dios, ¿verdad? Para interceder por ese pueblo por el cual él murió, intercediendo, ¿no? Y para ser nosotros hallados en él, como leímos en algún pasaje ya también, ¿no? Resurrección, ascensión, intercesión, y hay algo que es una segunda venida, porque va a venir por segunda vez ya para tomar al pueblo, a su pueblo, el que Dios le dio, y pasar a una vida eterna con él, ¿no? Filipenses 2, también allí mismo, ahora del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, o sea, le dio toda autoridad a él, toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ojo, esto no solamente es para nosotros, inclusive aquellos que, vamos a decirlo así, de alguna manera no van a pasar la vida eterna con Dios, sino que van a ir al infierno. Hasta esas lenguas van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Solo que lo van a confesar lamentándose, pero lo van a confesar. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso estamos hablando en su segunda venida. Bien, ahora hay unos aspectos doctrinales de su obra. No sé cuántos han oído el término sustitución, pero eso está en la Biblia. Sustitución. Cristo murió en lugar del pecador. Él muere en lugar de nosotros. Pero pudiéramos decir, ¿y cómo es eso si nosotros también morimos? Sí, morimos físicamente, pero es que Él, de alguna manera, murió inclusive en un momento determinado porque fue separado del Padre y en la cruz. ¿Recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, se rompió en un momento determinado la comunión entre Él y el Padre. Y esa es la verdadera muerte, que es la que va a haber, la segunda muerte, la que van a experimentar aquellos que no se han hallado en Cristo, ¿no? Que van a ser separados por la vida eterna de Dios. Entonces, Él, en sustitución por nosotros, experimentó eso para salvar a un pueblo, a unos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Isaías 53:5, ¿qué dice? Vamos a Isaías 53:5. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo, fíjense que el castigo que era para nosotros, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ahí hubo una sustitución, ¿no? Ese término. Redención, otro término. Ese tiene que ver con liberación. Ese término se utilizaba también en la antigüedad cuando se compraban los esclavos. Pero se compraban los esclavos no para que, o sea, cuando era un esclavo comprado en el mercado de esclavos, pero no era para que después este que había sido comprado perteneciera al que lo compró, sino que este que lo compró, lo compraba y de una vez le daba libertad. Ese término, redención, tiene que ver con el que aplica aquí, ¿no? O sea, es aquel que compra, él nos compró, pero no para
sino para darnos libertad, ¿no? Liberación del pecado por precio de sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, dando a entender que eso viene desde Adán y Eva, venimos heredando el pecado. Toda hombre, toda mujer que nace en este mundo viene ya contaminado con el pecado, ¿no? Entonces dice, sí, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No sé cómo es la dinámica, pero ayer estuve viendo una película ambientada en el 1930, en un bosque perteneciente a un duque, y eran fanáticos de cazar ciervos, y había uno que tenía muchas astas, y cuando lo acorralan, el duque lo redimió. Amén. Eso. Lo redimió. Es perdonar. Y entonces ya no puede matar ese ciervo en todo el bosque. Amén. Amén. Estamos hablando de ese término, ¿no? O sea, de dejar libre, no permitir que muera, ¿no? Ahora, hay otro término, reconciliación. Reconciliación es la restauración de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, como dice Pablo en Corintios, no puede ver las cosas que son del Espíritu. Entonces, la única forma de entrar nuevamente por eso el término reconciliación, de entrar en comunión con Dios, es que necesitamos ser resucitados, pero no resucitados de este cuerpo físico que aún todavía está viviendo, sino resucitados del Espíritu, porque el Espíritu del hombre está muerto y ha perdido comunión con Dios, en tanto que no ha conocido a Dios. Pero una vez que conoce a Dios por el Espíritu de Dios y por la palabra predicada, entonces sucede la reconciliación. Esto lo hizo Jesús, la restauración de la comunión con Dios. 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Versículos 18 y 19. Fíjense lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Jesús, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Él nos reconcilia, pero después los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, estamos también llamados a llamar a otros a reconciliación con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación de la palabra y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso puede hacer, Dios puede obrar por medio de sus hijos para que otros también se reconcilien con Dios. Por eso dice ahí, habla del ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que todo hijo de Dios tiene este propósito, que es que somos embajadores en nombre de Cristo, para también reconciliar a otros que no tienen a Dios hoy, por medio de la predicación del Evangelio, que nosotros podamos también ser instrumentos de Dios para que estos vengan a Dios. Amén. Y propiciación, el término propiciación lo que significa es satisfacción de la justicia divina. O sea, Cristo vino a satisfacer la justicia que demandaba el Padre con respecto al pecado. O sea, el pecado merecía un castigo. Y Él fue la propiciación. O sea, como vamos a ver en la Biblia, algo así como olor grato frente a Dios. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Ayer estaba leyendo sobre el diluvio. ¿Recuerdan el diluvio? Dice que luego que pasó el diluvio y pasaron muchos días y ya el arca encalló y pudieron salir Noé y su familia a tierra, cuando ya la tierra estaba seca, lo primero que hizo Noé fue hacer un altar y ofrecer sacrificios
a Dios. Y dice que cuando hizo ese sacrificio, fue olor grato a Dios ese sacrificio, ¿no? Pero eso eran los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran los sacrificios de animales, de corderos, tal. Pero ahora el sacrificio de Jesús, ese fue olor grato y para siempre. O sea, ya no es necesario otro sacrificio. Aquellos que se hacían en el Antiguo Testamento eran imagen de lo que había de venir. O sea, por eso Juan el Bautista pudo decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que definitivamente iba a ser un olor grato definitivo, que iba a hacer la propiciación. Romanos 3:25. Victoria, ¿por qué? Porque hubo un triunfo sobre el pecado y sobre Satanás. Y muchos podrían decir, bueno, pero Satanás todavía hoy opera, sí, pero hay algo que debemos tener en cuenta. El mismo Jesús en el Evangelio, hay un pasaje donde dice, él habla de atar al hombre fuerte. Cuando él dice atar al hombre fuerte, él se está refiriendo de que él mismo, el que venía a atar ese hombre fuerte, se refería a Satanás. Y de alguna manera, Satanás no es que no opera hoy, sino que ahora opera, pero de manera restringida hasta donde Dios le permite. Así como cuando se presentaron los ángeles frente a Dios, ¿recuerdan? En Job. Y dice que Dios le dio cierta libertad a Satanás para que tocase a Job, pero le dijo, pero la vida no se la vas a quitar. O sea, está limitado, ¿no? Claro que está operando, pero está limitado. Y hay una victoria, ¿por qué? Porque Satanás tenía la autoridad sobre la muerte y ya no. Se la quitó Jesús. Porque ahora habrá un día en que haya resurrección y él fue el primero que resucitó de entre los muertos y tras de él, en su segunda venida, muchos han de resucitar, pero en Cristo, ¿no? Para vida eterna. Entonces es victoria por eso. Colosenses 2:15. Vamos a Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados, fíjense que ahí da testimonio Pablo que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 14 dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ¿no? O sea, le quitó esa autoridad que tenía. Ahora, vamos a ver, qué es lo que les comentaba antes, varias herejías históricas que ha habido con respecto a Jesús, a la persona de Jesús, errores que han sucedido a lo largo de la historia. El arrianismo fue uno. ¿Qué decía el arrianismo? Y de ahí, escuchen bien, el arrianismo es, vamos a decir, como una génesis de lo que hoy es Testigos de Jehová. Pero esto, para que vean que esto no es nuevo, sino que esto viene de muchos siglos antes. El arrianismo surgió también por ahí, por el 321, por allí. Ya había hombres, ojo, y dentro de la iglesia, hombres, entre comillas, de Dios, que sostenían esto. Negaban la deidad de Cristo, o sea, decían que Cristo simplemente había sido un enviado de Dios, un hijo de Dios, alguien creado, un ser creado, pero no Dios. O sea, que en él no existía la deidad. Cosa que la Biblia desmiente. ¿Por qué? Basta con recordar, por ejemplo, el pasaje aquel cuando estaba él con sus discípulos en la barca y vio una tormenta y dijo a la tormenta que se callase y se detuviese. ¿Qué hombre puede ordenarle a una tormenta detenerse? Nada. O sea, ahí está una demostración de que en él había 100% un hombre, pero también estaba la deidad en él. ¿Por qué? Porque era el único que ¿quién puede darle órdenes a un temporal o algo que se detenga si no es Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Y eso era uno de los problemas que pasaba con él y los fariseos. Cuando venía alguien que le presentaban enfermo para sanarlo, inclusive a veces decía, tus pecados son perdonados y ahora levántate y anda. ¡Wow!
Los fariseos decían, ¿pero qué es esto? ¿Quién es este para estar perdonando pecados? O sea, porque solamente Dios perdona pecados. Por eso demuestra que en Él estaba 100% la deidad y también en Él era 100% hombre, pero estaba también depositada 100% la deidad. Entonces, quienes afirmaban esto, corrección bíblica, bueno, Juan 1:1, la mejor, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová, en esa porción de la Biblia, tienen manipulada ese versículo, y si usted lee una Biblia de testigos de Jehová, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios, dice, un Dios, o sea, como un Dios ahí, no Dios, no afirmando que es Dios, sino un Dios. O sea, restándole deidad a Jesús, ¿no? Eso lo tienen, vamos a dejarlo para el final las preguntas. Eso lo tiene la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Entiendes? Por eso, porque ha sido manipulada. Miren a dónde ha llegado la manipulación de hombres que han traducido malamente, porque eso no es lo que dicen los escritos originales. Después está otra herejía que es el docetismo. Esta, al contrario de la anterior, más bien lo que negaba era su humanidad. O sea, los que defendían el docetismo decían que Jesús no había venido realmente en carne. Pero ¿qué es lo que dice primero de Juan 4:2? Que aquel que niegue que Cristo vino en carne no es hijo de Dios. 4:2, mira. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que no es que vino, no fue un espejismo, no fue un fantasmita, no fue una proyección, no fue una teofanía, sino que realmente Él se encarnó, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo, mira que el mismo Juan y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, quienes afirman que Jesús no era 100% hombre, también eso es una herejía, ¿no? Pero existió, en siglos pasados, había quienes afirmaban, por supuesto, fueron siglos posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, gente que no pudo experimentar o verlo. Entonces, claro, empezaron y el docetismo también tiene que ver mucho con el gnosticismo. Corrientes gnósticas que lo que buscan es un conocimiento supremo, espiritual, más no atribuyéndole realmente el valor a Jesús. Después está el nestorianismo. El nestorianismo lo que hacía era que separaba las dos características de Jesús. Cuando lo que dice la unión hipostática es que en él estaba 100% hombre, 100% Dios, pero operando juntos. O sea, tenía sentimientos. Jesús lloró. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo sed, tuvo hambre. Eso demuestra que era hombre, pero también era Dios por lo que hacía, ¿no? Por las maravillas y obras que hacía. Entonces, no se puede separar, sino que funcionaban las dos esencias, vamos a decirlo así, tanto la humanidad como la deidad en Jesús funcionaban. Después está, este término se dice eutiquianismo. Confundía las naturalezas de Jesús. Pero vamos a Hebreos 2, 14 al 17. Hebreos 2, 14 al 17, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, fíjense, aquí también se ve, porque es victoria, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era este? El diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ustedes no han visto, y aquí voy a detenerme un momento, pero por ejemplo una persona que no está en Cristo.
Cuando tocamos el tema de la muerte, usted no ve que hay gente que tiene mucho miedo a la muerte. Una persona incrédula, usted le habla sobre estas cosas. Nosotros hablamos ya no como una vez que hemos venido a Cristo, sabemos que tenemos una esperanza, los que estamos en Cristo. No tenemos ya temor a la muerte. Yo no sé, o ya no tenemos temor a la muerte. O hay aquí alguien que tenga temor a la muerte. No, ¿por qué? Porque sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestro destino final. Pero aquel que no tiene esa seguridad en Cristo, wow. Cuando usted habla con una persona incrédula, ayer, por ejemplo, en el trabajo hubo una señora que me visitaba que su esposo era cliente en la carnicería donde yo trabajo y falleció unos meses atrás. Y bueno, ella lamentaba y decía, ay, es que Dios me quitó. Y yo digo, no, Dios no te quitó tu marido. La muerte es algo inevitable de todos los seres humanos. Y más bien no deberías tener miedo de eso, pero tienes que buscar de Jesús, le dije. Tienes que buscar de Dios. Él es el único que puede consolarnos. Él es el único que puede darnos certeza. Él es el único que puede darnos gozo, inclusive, ¿no? De ser nosotros hallados en Él. Tener esa seguridad que tiene el creyente, que no la tiene el incrédulo. Por eso, lo que dice aquí, ¿no? Y librar a todos. Antes nosotros estábamos en temor de la muerte. Hoy no. Pero el que no está hoy en Cristo tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque tiene una incertidumbre, no sabe hacia dónde va, qué es lo que va a suceder. Y quieren negar inclusive, por eso, mira, a veces yo he hablado con personas que no, el infierno, eso no existe. Bueno, madre mía, tremendo. O sea, qué horror debe ser para aquellas personas que no están en Cristo hoy y que afirman esas cosas cuando mueran, ver la realidad, ¿no? Esto me recuerda mucho el pasaje de Lázaro y el rico, que está en Lucas 16, ¿no? Como ya después el rico, estando ya en tormento, wow, le decía a Abraham, mira, manda a alguien para que le hables a mis hermanos y no venga aquí a pasar este tormento que estoy pasando yo. O sea, sí, pero ya no puedes escapar de esa realidad, ¿no? El que ya está en tormento. Y tampoco puede, ¿cuál es la divina respuesta de Abraham? Le dice, a los profetas tienen. Porque si aún un muerto resucitase de entre los muertos, no creerían. Jesús no resucitó de entre los muertos hace ya muchos siglos. Y muchos hoy en la humanidad no creen en ese hecho. O sea, lo ven y creen que es una fábula, que es una historia, pero no le dan una veracidad, una certeza. No hay en sus corazones una certeza como la hay en los que son hijos de Dios, en los que hoy creemos en Jesucristo. Amén. Y después está el monofisismo. Cristo solo tenía una naturaleza. Esto es parecido al arrianismo, al docetismo, pero entonces estos afirmaban que tenía una sola naturaleza. Algunos decían, bueno, no, él era simplemente hombre enviado por Dios. Otros decían, no, pero es... Y por eso es monofisismo. O sea, mono es de una sola naturaleza. Bien. La obra continua de Cristo es... ¿Por qué continua? Porque a lo largo de los siglos Él sigue siendo esto. Aunque Él, en el tiempo cronos del hombre, murió y resucitó, ya hace más de 2000 años, Él continúa expiando y redimiendo seres humanos a lo largo de la historia, ¿o no? O solamente fue en los tiempos de Jesús que se convirtieron. No, todavía hoy nos estamos convirtiendo a Cristo, mucha gente. ¿Por qué? Porque Él continúa haciendo expiación y redención, ¿no? Y el clima de la misión de Jesús fue su muerte y su resurrección. Esa es la clave de para qué vino Jesús. Entonces, 1, la cruz, sustitución y propiciación. Ya vimos los términos, pero ahora vamos a verlo más definido. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo padeció una sola vez, no más veces. No es que hay que estarlo crucificando a cada rato, no. Una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto. Primera de Pedro 3:18. Él cargó nuestro castigo. Ya leímos Isaías 53:5. Propiciación, ¿por qué? Su muerte satisfizo la justa ira de Dios contra el pecado.
La molestia de Dios contra el pecado, Jesús la satisfizo, aplicándola y tomándola en favor de nosotros. ¿Dónde está eso? Romanos 3:25 y 1 Juan 2:2. No es que Jesús calmara a un Dios iracundo, sino que el amor de Dios, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Proveyó el medio para que su justicia fuera satisfecha. Ahí está. Reconciliación. Vimos ya en 2 Corintios 5 que nos dio el ministerio de la reconciliación. La muerte de Cristo elimina la enemistad que había entre Dios y los hombres y la humanidad, restaurando la relación entre Dios. Pero ¿cómo la restaura? Solamente por medio de Cristo, solamente por medio de su Espíritu, solamente por medio de su palabra. O sea, por la obra de Cristo y la predicación de este evangelio, el evangelio de Cristo. No otro evangelio, solamente esto. O sea, no hay salvación, no hay nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino en el nombre de Jesús. Amén. Segundo, la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Espiritualmente, vamos a decirlo así. Vindicación y victoria. Primero, prueba de su deidad. ¿Quién puede resucitar si no es Dios? O sea, si tú vuelves a la vida después de muerto, ¿quién tiene ese poder sobre la muerte? Dios, ¿no? Fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde dice eso? En Romanos 1:4. Vindicación de su obra. Dios, el Padre, dio el sí final a la obra de Jesús en la cruz, aceptando su sacrificio. Eso es vindicación, ¿no? Garantía. Él también es la resurrección, también es la garantía de nuestra justificación. ¿Por qué? Porque él dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la única forma que nosotros somos justificados delante de Dios es por la muerte y resurrección de Jesús. Amén. Eso es lo único. ¿Y qué viene a ser la resurrección? Las primicias de nuestra resurrección, porque Él fue el primero. Como hombre, Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Como hombre que cumplió la ley, pues murió, pero resucitó para ser el primogénito. Entonces, su resurrección es la promesa y el poder para la nuestra. ¿Dónde está esto? A mí me gusta mucho 1 Corintios 15 y aquí vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 15. Cuando me invitan a mí a un velorio, a un entierro, siempre leo este pasaje. Es lo mejor para dar a entender a la gente la importancia de la resurrección, de la esperanza que tenemos aquellos que creemos en Jesús, de que algún día vamos a resucitar, ¿no? Vamos a leerlo desde el 20 al 23. Mas ahora, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, refiriéndose primicia de los que han muerto antes que él inclusive. Es hecho, porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, fue el primero. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Ahí está esa esperanza y esa promesa que Pablo bien describe ahí en 1 Corintios 15, que todos debemos tener. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí.